Nuestra vida. Y vamos a dar tiempo al pastor Víctor para que traiga el mensaje de hoy. Asimismo, también les pedimos a los niños que pasen a su clase, será allá arriba. Qué bueno que está aquí. El Señor los bendiga. Qué alegría poder compartir juntos, escudriñar juntos la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos, con la serie que nos hemos propuesto de Marcos. Así que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a estar en el capítulo 5, a partir del versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Y todos juntos vamos a leer esta palabra del Señor, estos versículos de Marcos. Dice la palabra del Señor, hermanos. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos, y estamos continuando con el propósito que tenemos de escudriñar este libro del Evangelio según San Marcos. Y la última vez que estuvimos en este propósito, hermanos, analizamos los primeros versículos de este capítulo 5. Y voy a hacer una breve reseña. Nuestro Señor Jesucristo había viajado intencionalmente al otro extremo del mar. Durante toda la noche fue este viaje para libertar de las garras del demonio a aquel pobre hombre. Y como consecuencia de esta liberación, se despeñaron al mar algo así como 2,000 cerdos. Esto fue lo que escudriñamos la última vez, hermanos. Así que de hoy, a partir de este momento, vamos a estar en el versículo 14. Dice: y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Lo sucedido se divulgó rápidamente por toda la comarca,
Los que cuidaban los cerdos, espantados, huyeron gritando por los campos y la ciudad. Y se dieron prisa también en comunicar a sus amos lo ocurrido. Esto reunió mucha gente. Y vinieron a ver lo que había pasado. El versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Esta mucha gente, hermanos, cuando vieron al endemoniado en completa paz, en su sano juicio, ahora vestido, tuvieron miedo. Ahora es cuando menos deberían de tener miedo, ya que este hombre le alcanzó la misericordia de Cristo Jesús. ¿De qué tenían miedo? ¿De qué tenían miedo? De Jesús. En lugar de ser atraídos a Él, se apartaban de Él. No veían su misericordia, su grande amor. Pero el que había sido atormentado del demonio estaba ahí feliz, sentado, vestido. Dice el versículo 16: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los que cuidaban aquel hato de cerdos enteraron a toda aquella gente de lo que habían visto. Y delante de sus ojos habían dos acontecimientos extraordinarios. Uno que había sido miserable, había sido un infeliz, que hacía daño a los demás y se hacía daño a sí mismo. Así es como actúa el demonio. Así es como actúa el demonio. Y por otro lado, estaban recibiendo el relato de aquellos aproximadamente 2,000 cerdos que se habían despeñado al mar y se habían muerto. ¿Qué era más importante para ellos? ¿Qué les podía más? ¿A cuál de los dos acontecimientos ellos le otorgaban más valor? ¿Qué es más importante para cada uno de nosotros? ¿Cuál de aquellos dos acontecimientos?
Dice aquí el versículo 17, hermanos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. El Señor Jesús había llegado por la orilla del mar, por la playa. Y esos eran los límites de aquella comarca. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Cómo actúa el demonio en el ser humano? El engañador logrando que las gentes tengan en primer lugar lo material que lo espiritual. ¿Cómo una persona por unas cuantas monedas traicionó a Cristo Jesús? ¿Habrá alguna conveniencia económica o alguna conveniencia social que para nosotros fuera mayor que Él? Si, fíjense lo que hubiera pasado si aquellas personas hubieran tenido el acierto, la bendición, la fortuna de recibirlo. Pero lo estaban rechazando. Ellos habrían tenido genuina felicidad. Pero prefirieron darle la espalda al Redentor. Eso escogieron. Eso escogieron. En el versículo 18 dice, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Muchos nos hemos subido a la barca porque nos nació un grande amor hacia Él en el momento en que Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso muchos de nosotros estamos aquí. Muchos de nosotros nos subimos a la barca. Qué bueno que está aquí, hermana Manuelita. Qué bueno, hermana Lucita, que aquí andamos. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué quiere decir en la Biblia la palabra casa? Familia, familia, ve a tu familia, habla a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, la mies es mucha, la necesidad es mucha. Aún allí, bajo nuestro mismo techo,
Aún allí en la mesa donde tomamos nuestros alimentos hay necesidad de Dios. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, será mayor en nosotros la compasión, la misericordia que lo material. Hermanos, faltan solamente unos 16 días para iniciar nuestro pedirle a Dios que hable a nuestras vidas y que guíe nuestros pasos. Y este jueves, hermanos, yo abrí mi corazón aquí en la reunión de oración y les decía, hermanos, que hace algunos años, iríamos apenas como en el tercer año de celebrar nuestro acto más importante durante el año, en el que Dios habla a nuestras vidas, Dios guía nuestros pasos. Íbamos como por el año y a petición de algunos de la iglesia dijeron, vamos a sacar la palabra para la iglesia. Vamos a ver qué Dios le quiere decir a la iglesia. Y encantados, sacamos la palabra para la iglesia. Y mire, hermano, lo que Dios dijo. Pues, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y también el Señor dijo esto, y Dios va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Esto nos dijo el Señor. Y pasó aquel año y entonces llegaba el momento de volver a orar y pedirle a Dios. Y me di cuenta que, salvo muy poquitos, habían cumplido el encargo. Y entonces pensé en que no deberíamos de atrevernos a pedirle palabra al Señor, porque no habíamos hecho lo que Él hacía un año nos había encargado. Pasaba por mi mente el pensamiento de lo que iba a decir Dios. Iba a decir, ¿para qué quieres que te dé palabra si no la haces? Así que, hermanos, desde entonces, desde aquel tiempo, no hemos vuelto a sacar la palabra para la iglesia. Quisiera hacer un paréntesis para las personas que recién están viniendo a la iglesia. Lo primero que quiero decirles, hermanos, es que el Señor Jesús afirmó, dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Cuando el Señor Jesús habla de que sus palabras son vida,
Esto nos habla de que la palabra de Dios actúa en el nivel natural. Pero cuando Cristo Jesús dice que sus palabras son espíritu, esto nos habla, hermanos, de que su palabra actúa a nivel sobrenatural. Y eso es lo que hemos visto, hermanos. Eso es lo que hemos visto año tras año. Cómo la palabra del Señor actúa a nivel sobrenatural. A este nivel, hermanos. Tal vez esté aquí la hermana que hizo eso. Una de las hermanas traía a su muchachito en brazos y lo acercó aquí. Preguntó si podía su niño tomar la palabra que Dios le quisiera decir. Y claro que sí, claro que sí. Y entonces aquel muchachito tomó su tarjetita y en su tarjetita decía, hermanos, decía: y el niño crecía en estatura y en sabiduría para con Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. A ese nivel, hermanos. Yo pedí que el domingo pasado viniera nuestro hermano Salomón a compartir lo que Dios ha hecho en estos cultos de promesas. Y yo sé que para los que tenemos aquí tiempo, no necesitamos que nadie nos anime en este punto. Pero lo estamos haciendo por los que recién se incorporaron a la iglesia. Qué bueno que está aquí. Gracias a Dios. Qué bueno que están aquí, hermanas. Gracias a Dios. Qué bueno que estás aquí, José. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y hermano, año con año hemos procurado en gran manera la misericordia de Dios. Año con año. Yo tengo una preocupación grande, hermano. Que nuestra ingratitud retire esa bendición de parte de Dios. Y por eso lo han de recordar ustedes como año con año imploramos la misericordia de Dios nuevamente. Y este año, hermanos, no es la excepción. Este año estoy preocupado también por la situación. Y este año debemos hacer algo para una vez más, lograr la misericordia del Señor. Y no hay nada que alegre tanto el corazón de Dios como que la gente se salve. Y si nos esforzamos, hermanos, si nos esforzamos para agradar a Dios, para hacer sonreír a Dios, a través de que nosotros compartamos su palabra, sin duda, hermano, sin duda, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sin duda. Es por eso, hermanos, que les suplico, les pido que compartamos la palabra, que la compartamos. Mire, hermano, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto. Él no se olvida. Y lo necesitamos desesperadamente, hermano. Necesitamos al Señor desesperadamente. Hermano, quiero compartir
algunos versículos que hablan de este asunto. Mira, hermano, lo primero que queremos compartir aquí está en Isaías 63, el versículo 7. Vamos a ver. En NTV, los que tienen NTV está igualito aquí y dice: hablaré del amor inagotable del Señor. Gloria a Él. Bendito. Alabaré al Señor por todo lo que ha hecho. Me alegré por su gran bondad con Israel. Bueno, aquí está Israel. Pero ¿quién es ahora Israel? ¿Quién es hoy Israel? ¿Quién? Sí. ¿Y quién es ese pueblo? Nosotros somos. Nosotros somos. Hay dos Israeles. El Israel espiritual y el Israel físico en este tiempo. Y nosotros hemos tenido la fortuna, la bendición de haber sido injertados en aquel Israel, de haber sido adoptados. Y saben que también vamos a ser los primeros, porque al respecto Cristo Jesús dijo: los postreros. Lo dijo en relación a este punto. Vamos a ser los primeros. Que le concedió según su misericordia y su amor. Pero vamos a ver el versículo 10. Isaías 63, 10. Pero ellos se rebelaron contra él. Estamos hablando del Israel físico, de aquel que continuamente está siendo agredido por todos. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. En lo personal, ¿queremos eso para nosotros? ¿Eso queremos para nosotros? Que el Señor pelee contra nosotros. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Mira, hermano, vamos a ver también. Hubo un tiempo, hermanos, en que algunos de los del pueblo de Dios decían: no vale la pena obedecerlo. Miren a los malos, están tan campantes. Pues los desobedientes y los rebeldes no son castigados. Así pensaban los del pueblo de Dios. Así pensaban. Vamos a ver en la Reina Valera, Malaquías 3, a partir del 13. Malaquías 3, a partir del 13. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Fíjese que cuando Dios oía esas gentes que decían: no vale la pena obedecer a Dios, no hace justicia, no hace justicia. Cuando Dios escuchaba a esas gentes, miren lo que contestó Dios, hermanos. Versículo 13.
Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Oiga, hermano, decirle esas cosas al juez justo de toda la tierra, decirle esas cosas al sol de justicia, oye, hermano, qué violentas esas palabras en contra de Dios. Qué violentas. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. No vale la pena servir a Dios, decían estas gentes. No vale la pena servir a Dios. ¿Qué aprovecha? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, felices los soberbios. Así decía el pueblo, hermano. Felices los soberbios y los que hacen maldad, los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero ¿sabe qué, hermano? Había allí un puñado de gentes que sí querían, si eran sinceros con Dios. Sí eran sinceros con Dios. Y ellos empezaron a compartirle a los incrédulos. Dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Porque ¿sabe qué, hermano? Esas gentes están entre nosotros. Están aquí. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dijo el Señor, traigan mi libro de memoria y voy a anotar los nombres de cada uno de los que compartieron mi palabra. Los voy a anotar. Los voy a anotar. Y además de que los voy a anotar, ellos serán para mí mi especial tesoro. Bendito sea Dios. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Yo creo que si nosotros tenemos un hijo bien acomedido, anda siempre atento detrás de nosotros, ¿en qué te ayudo, papá? Y el día que hace algo no bueno, inmediatamente lo perdonamos, ¿verdad? Así dice Dios, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces nos vamos a dar cuenta, hermano. Entonces nos vamos a dar cuenta.
Vamos a ver por último, hermanos, en el Salmo 66. Vamos a empezar con el versículo 16. Salmo 66. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Mire, hermano, en el alma se asientan los sentimientos. En el alma se asienta nuestra fuerza de voluntad. Así que si Dios transforma nuestra alma, hermano, nos transforma a nosotros. Nos transforma a nosotros. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Gloria a Él, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y contaré lo que ha hecho a mi alma. Versículo 17, a Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo normal, hermano, es que nosotros tenemos que ser bien sinceros para con el Señor, para que Él escuche nuestras oraciones. Lo normal, hermano, es que nosotros renunciemos a lo malo. Renunciemos a lo malo para que Él escuche nuestras oraciones. Aquí el rey David está diciendo: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Es por eso, hermanos, que no nos podemos callar. No nos podemos callar. Primero, porque Él es el que va a hablar. Pero segundo, porque nuestro corazón está lleno de agradecimiento a Él. Que nosotros, hermanos, podamos decir como dijeron los discípulos: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Compartimos palabra, hermanos? ¿Compartimos? Vamos a pedirle al Señor que nos dé fuerzas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este propósito. Miren, hermanos, es una cuestión bien personal entre usted y Dios, entre usted y Él. Así que, hermano,
Si usted dispone su corazón para compartir la palabra, Él lo está viendo. ¿Y tendrá Él misericordia de usted? ¿Tendrá Él misericordia de usted? Él no es injusto para olvidar nuestra obra. No es injusto. Es un asunto entre usted y Él. El día que usted tome su palabra, hermano, si usted no la quiere compartir con nadie, está en su derecho. Pero a lo mejor, hermano, como muchos de nosotros que ese día saltamos de alegría por la palabra que el Señor nos dio, a lo mejor usted la quiere compartir. Pero finalmente, hermano, es un asunto entre usted y Él. Y también, si usted comparte su palabra, es un asunto entre usted y Él. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este propósito. Isra, cada quien dígale lo que tenga en su corazón, lo que sea, si es un reclamo, lo que sea. Vamos a dejar un momentito para que usted platique con Él.